Los historiadores lo saben, pero no te lo dicen. Los caballeros medievales eran más violentos, más rápidos, más mortíferos de lo que imaginabas. Descubre por qué. Espadas que brillan con poder mágico, cadenas giratorias que destrozan armaduras como papel, armas exóticas curvadas en manos de caballeros cruzados. Hollywood te ha vendido un arsenal de fantasía medieval tan convincente que probablemente crees que estas armas dominaron los campos de batalla europeos. La verdad es mucho más incómoda. La mayoría de estas armas icónicas nunca funcionaron, y algunas ni siquiera existieron. Olvida las coreografías cinematográficas donde cada arma es letal y espectacular. La realidad del combate medieval era brutalmente selectiva. Las armas que no funcionaban desaparecían rápidamente del campo de batalla, sin importar cuán impresionantes lucieran. Y aquí está el problema que enfrentas ahora mismo. Tu comprensión de las armas medievales probablemente proviene de películas que priorizaron el espectáculo sobre la física, la fantasía sobre la función. Hoy vas a descubrir 5 armas que la cultura popular ha convertido en leyendas letales, pero que en la realidad medieval eran completamente inútiles o directamente imposibles. No estamos hablando de armas raras o poco conocidas. Estamos hablando de las armas que has visto una y otra vez en pantalla, las que asumiste eran efectivas porque lucían intimidantes. Te equivocaste, y una vez que entiendas por qué estas armas fracasaron, nunca volverás a ver una escena de combate medieval de la misma manera. Imagínate esto. Eres un guerrero medieval invirtiendo tu vida en dominar un arma. Cada hora de entrenamiento es tiempo que no dedicas a cultivar tu tierra o ganar dinero. Cada pieza de equipo es una inversión económica brutal en una época donde el metal valía fortunas. ¿Elegirías un arma que luce espectacular, pero que te mata en el primer enfrentamiento real? Por supuesto que no. Los guerreros medievales no eran actores, eran profesionales de la supervivencia. Y las armas que vamos a analizar fallaron precisamente donde más importaba, en mantener vivo a quien las portaba. Vamos a desmantelar cada mito con la misma brutalidad que el combate real, usando física, metalurgia, evidencia arqueológica y registros históricos que Hollywood prefiere ignorar. Vas a entender por qué esa cadena giratoria con bolas metálicas es una sentencia de muerte para quien la usa. Descubrirás por qué las katanas nunca existieron en manos europeas, a pesar de lo que te mostraron en esa película de cruzados. Aprenderás por qué ciertas armas multifuncionales eran imposibles con la tecnología del siglo XIII. Y finalmente comprenderás por qué las espadas mágicas que cortan armadura como mantequilla son la mentira más peligrosa que el cine ha perpetuado. La diferencia entre un arma efectiva y una pieza de utilería de Hollywood es simple: la supervivencia. Las armas reales fueron forjadas, probadas y perfeccionadas durante siglos de conflicto constante. Las que funcionaban se multiplicaban, se refinaban, se convertían en estándares. Las que fallaban desaparecían, enterradas junto con los guerreros que cometieron el error de confiar en ellas. Ese proceso de selección brutal es exactamente lo que el cine ignora cuando prioriza lo espectacular sobre lo funcional. Y aquí está lo que hace esto aún más perturbador. Estas armas inútiles no solo ocupan espacio en películas, han reemplazado la historia real en la imaginación colectiva. Pregúntale a 10 personas qué armas usaban los caballeros medievales y te describirán un arsenal de fantasía. La verdad ha sido enterrada bajo capas de efectos especiales y coreografías imposibles. Si realmente quieres entender cómo funcionaba el combate medieval, si quieres separar la historia de la ficción, entonces necesitas ver más allá de las ilusiones de Hollywood. En la verdad medieval, no te vendemos fantasías reconfortantes, te mostramos la realidad incómoda que los demás prefieren ocultar. Porque la verdad medieval no es elegante ni cinematográfica,
pero es infinitamente más fascinante que cualquier invención de Hollywood. Prepárate para que tu arsenal mental de armas medievales sea completamente destruido y reconstruido. Porque una vez que veas cómo estas 5 armas fracasaron en la realidad, entenderás algo fundamental. La historia medieval no necesita exageraciones de Hollywood para ser brutal, impactante y absolutamente fascinante. La verdad siempre fue más letal que la ficción. Comencemos con el arma que probablemente has visto destruir ejércitos enteros en pantalla, pero que en realidad era más peligrosa para quien la empuñaba que para su enemigo. Imagina la escena. Un guerrero medieval girando salvajemente una cadena con bolas metálicas sobre su cabeza. El arma silba en el aire. Los enemigos retroceden aterrorizados y con un golpe devastador, la bola aplasta un cráneo a través del yelmo. Es una imagen tan icónica del combate medieval que probablemente la has visto docenas de veces. Guerreros bárbaros, caballeros rebeldes, incluso algunos monjes de acción la empuñan en películas y videojuegos. El mangual de cadena se ha convertido en sinónimo de brutalidad medieval descontrolada. Aquí está la verdad que Hollywood no te cuenta. El mangual de cadena con bolas giratorias era una de las armas más estúpidas e ineficientes jamás concebidas para el combate real. Y si alguna vez existió en los campos de batalla europeos, lo cual es extremadamente dudoso, desapareció rápidamente por una razón simple. Mataba más a quien la usaba que al enemigo. Vamos a destruir este mito desde la física básica. Tomas esa cadena, comienzas a girarla sobre tu cabeza como en las películas, y de inmediato enfrentas el primer problema letal. No tienes control direccional real. Una cadena flexible no transmite fuerza de manera predecible. Cuando golpeas con una maza rígida, toda la energía cinética viaja en línea recta, desde tu brazo hasta el objetivo. Es física simple, es predecible, es controlable. Pero con una cadena, esa energía se dispersa, se desvía, y peor aún, la trayectoria cambia con cada obstáculo. Ahora colócate en un campo de batalla real. No estás en un espacio vacío como en las coreografías de Hollywood. Estás rodeado de aliados a menos de 1 metro de distancia. Hay lanzas verticales, escudos levantados, cuerpos cayendo. El terreno es irregular. Comienzas a girar tu mangual de cadena y en menos de 3 segundos, la cadena se engancha en el escudo de tu compañero, en una lanza, en tu propio brazo, o peor aún, en tu cuello. No es una exageración, es geometría inevitable. La cadena flexible busca el camino de menor resistencia, y en un campo de batalla abarrotado, ese camino nunca es el que tú quieres. Hollywood te muestra espacios amplios, enemigos convenientemente distanciados, movimientos coreografiados donde nadie más existe, excepto el héroe y su víctima. La realidad medieval era un caos comprimido, donde cada centímetro estaba ocupado por metal, madera y carne. Tu arma con cadena no distingue entre aliado y enemigo, entre tu propio cuerpo y el objetivo. Pero asumamos por un momento que logras evitar enredarte. Logras ese golpe perfecto que Hollywood promete. La bola metálica conecta con el yelmo del enemigo. ¿Y ahora qué? La cadena flexible absorbe el impacto. La física es brutal aquí. Cuando la bola golpea una superficie dura, la cadena se dobla, se flexiona, dispersa la energía. Comparado con una maza rígida, donde toda la fuerza del impacto se transmite directamente, el mangual de cadena entrega una fracción patética de la energía cinética. Estás golpeando con un arma que se sabotea a sí misma en el momento del impacto. Y aquí está el problema que te mata. Después de ese golpe, la cadena rebota. No tienes control sobre dónde va. Puede regresar y golpearte a ti. Puede enredarse alrededor del arma del enemigo, dejándote desarmado. Puede simplemente colapsar sin energía, dejándote vulnerable durante los 2 o 3 segundos que necesitas para prepararla nuevamente.
En combate medieval, 2 segundos de vulnerabilidad es una eternidad. Es tiempo suficiente para que una daga encuentre la ranura de tu visor, para que una maza real aplaste tu codo, para que un enemigo que sí empuña un arma funcional te elimine del campo de batalla. Ahora comparemos esto con lo que los guerreros medievales realmente usaban: la maza rígida. Mango sólido de madera o metal, cabeza de hierro flangeada, peso total de 1.5 a 2 kilogramos. Cada golpe es controlado, predecible, y toda la energía cinética se transmite al objetivo. No hay cadenas que se enreden, no hay rebotes impredecibles, no hay segundos perdidos preparando el siguiente golpe. Es el arma que evolucionó durante siglos de combate real porque funcionaba. Es el arma que los registros históricos mencionan constantemente en inventarios, manuales de combate y crónicas de batalla. ¿Y el mangual de cadena? Busca en los registros históricos serios, busca en los inventarios de arsenales medievales, busca en los manuales de combate del siglo XIV y XV. La ausencia es ensordecedora. Los pocos ejemplos que existen son ambiguos, y cuando aparecen referencias, casi siempre describen el mangual agrícola, una herramienta para trillar grano que ocasionalmente se usaba como arma improvisada en levantamientos campesinos, no un arma de guerra profesional. Déjame pintarte lo que realmente sucedía cuando alguien intentaba usar un mangual de cadena en combate. Estás en formación, tus compañeros están a tu lado, el enemigo avanza. Intentas girar tu arma y de inmediato la cadena golpea el hombro del guerrero a tu izquierda. Él grita, rompe la formación instintivamente. Ahora hay un espacio en tu línea defensiva. El enemigo lo ve, lo explota. 3 hombres empujan a través de ese hueco. Tu arma letal acaba de costarle la vida a tu unidad. O peor aún, logras girar el arma sin golpear a nadie. Apuntas al enemigo y la cadena se enreda en tu propio escudo que llevas en el brazo izquierdo. Ahora estás desarmado, con tu propia arma colgando inútilmente de tu escudo, y el enemigo con su maza rígida y efectiva está a 2 pasos de distancia. La evidencia arqueológica refuerza este veredicto brutal. Los campos de batalla medievales excavados profesionalmente, las fosas comunes, los sitios de asedio, todos revelan miles de puntas de lanza, cientos de cabezas de maza, docenas de hachas de guerra. Manguals de cadena con bolas metálicas, prácticamente inexistentes. Y cuando aparecen artefactos similares, los arqueólogos serios debaten si realmente eran armas de guerra o herramientas adaptadas, equipo ceremonial o incluso falsificaciones de períodos posteriores, creadas para el mercado de coleccionistas del siglo XIX. Aquí está la pregunta que destruye todo el mito. Si el mangual de cadena era tan efectivo, ¿por qué los profesionales de la guerra medieval, hombres cuyas vidas dependían literalmente de elegir el arma correcta, no lo adoptaron masivamente? Los guerreros medievales no eran estúpidos. Probaban, refinaban, adoptaban lo que funcionaba. La ballesta se extendió por Europa porque funcionaba. La pica suiza dominó campos de batalla porque funcionaba. El arco largo inglés cambió el curso de guerras porque funcionaba. El mangual de cadena desapareció de la historia porque no funcionaba. Hollywood ama el mangual de cadena por las mismas razones que los guerreros reales lo odiaban. Es impredecible, caótico, visualmente espectacular. Para una escena de acción cinematográfica, esas son virtudes. Para un combate real donde tu vida depende de precisión, control y eficiencia, son defectos letales. Las películas pueden pausar, editar, coreografiar cada movimiento en un espacio controlado. El combate medieval no te daba segunda toma. Y aquí está el detalle final que Hollywood omite sistemáticamente: el peso del arma. Para que una bola metálica en una cadena tuviera suficiente energía cinética para dañar armadura, necesitarías una bola de al menos 2 kilogramos, probablemente más.
Ahora intenta girar 2 kilogramos de metal en una cadena sobre tu cabeza durante más de 30 segundos. Tus brazos están ardiendo. Tu hombro está dislocándose y el arma ni siquiera ha tocado al enemigo. Mientras tanto, el guerrero con la maza rígida de 1,5 kilos puede entregar golpes controlados durante minutos sin agotarse. Cada golpe efectivo, cada golpe letal. La verdad brutal es esta. El mangual de cadena es un arma de fantasía que existe principalmente en la imaginación de diseñadores de videojuegos y directores de cine que nunca han sostenido un arma real en combate simulado siquiera. Es el producto de mentes que priorizan lo espectacular sobre lo funcional, que asumen que si algo luce brutal, debe ser efectivo. Los guerreros medievales reales sabían mejor. Ellos entendían que en combate, el arma más efectiva no es la más intimidante o la más compleja. Es la que te mantiene vivo, mientras elimina al enemigo de la manera más eficiente posible. Esa arma nunca fue el mangual de cadena. Fue la maza rígida, el hacha de guerra, la daga rondel, las armas que encuentras en cada inventario histórico serio. Las armas que Hollywood ignora porque no giran espectacularmente sobre cabezas, ni crean esas tomas dramáticas de cadenas silbando en el aire. La historia real es menos cinematográfica, pero infinitamente más brutal y efectiva. La próxima vez que veas un guerrero medieval girando un mangual de cadena en pantalla, recuerda esto. Estás viendo una fantasía que ignora física, historia y sentido común. Estás viendo exactamente el tipo de ilusión que este video existe para destruir. Escena de película. Un caballero cruzado desenvaina una espada curva elegante. El filo brilla bajo el sol del desierto y con un movimiento fluido, corta limpiamente a través de la armadura sarracena. La katana europea, la espada curva en manos de guerreros occidentales, es una imagen tan común en el cine histórico que probablemente asumiste que era real. Películas ambientadas en las cruzadas, series de fantasía medieval, incluso algunos documentales de bajo presupuesto, te han mostrado caballeros europeos empuñando espadas curvas, como si fueran estándar en los arsenales occidentales. Aquí está la verdad incómoda que destruye décadas de representaciones cinematográficas. Las espadas curvas nunca fueron armas de combate europeas durante la era medieval clásica. No existieron en manos de caballeros del siglo XI al XIV. No había katanas europeas, no había sables curvos en los arsenales de castillos franceses, ingleses o alemanes. Es un anacronismo absoluto, una invención de Hollywood que ignora completamente la metalurgia, la tradición marcial y la evidencia histórica europea. Vamos a entender por qué esto es imposible desde la metalurgia básica. La espada curva, ya sea la katana japonesa o la cimitarra islámica, requiere un proceso de forjado y temple completamente diferente al de las espadas rectas europeas. La curvatura no es decorativa, es funcional. Surge del proceso de temple diferencial, donde la columna vertebral de la hoja se enfría más lentamente que el filo, creando tensiones internas que curvan naturalmente el metal. Los herreros europeos medievales no trabajaban con esta técnica, no porque fueran inferiores, sino porque desarrollaron una tradición metalúrgica completamente diferente, optimizada para espadas rectas. Las espadas europeas del período medieval se forjaban para ser versátiles. Necesitaban cortar, pero también empujar, especialmente cuando la armadura de placas comenzó a dominar los campos de batalla del siglo XIV. Una espada recta con punta aguda puede deslizarse entre las placas de armadura, puede penetrar las uniones, puede usarse en la técnica de half-swording, donde agarras la hoja con la mano protegida para convertir la espada en una palanca de precisión. Una espada curva no puede hacer esto. Su geometría está optimizada para cortes deslizantes contra objetivos sin armadura o con armadura ligera. En un campo de batalla europeo donde la armadura de placas era estándar entre la nobleza combatiente,
una espada curva era funcionalmente inferior. Pero asumamos por un momento que algún herrero europeo medieval decidió experimentar con espadas curvas. Inmediatamente enfrenta problemas de producción que Hollywood nunca considera. El acero europeo medieval se producía mediante el proceso de forja por capas, creando lingotes que luego se trabajaban en espadas rectas. Introducir una curvatura significativa requiere recalentar, reforjar y templar de manera diferente. Cada paso adicional es tiempo, combustible y riesgo de arruinar la hoja. ¿Por qué un herrero invertiría ese esfuerzo adicional para producir un arma que no ofrece ventajas en el contexto de combate europeo? La respuesta es simple: no lo hacía. Y la evidencia está en los registros. Los inventarios de arsenales medievales europeos, documentos meticulosos que catalogaban cada arma, cada pieza de equipo, mencionan espadas rectas constantemente. Espadas de armar, espadas largas, espadas de mano y media, todas rectas. Las espadas curvas que aparecen en registros europeos del período medieval son invariablemente trofeos tomados de enemigos orientales o islámicos, objetos de curiosidad, no armas de guerra estándar. Aquí está donde Hollywood comete su error más flagrante. Confunde la llegada tardía de sables curvos a Europa con su supuesta presencia durante las cruzadas. Los sables húngaros, los sables polacos, las espadas curvas que eventualmente se popularizaron en Europa del Este llegaron mucho después del período medieval clásico. Estamos hablando del siglo XVI, XVII, incluso XVIII. Para ese momento, la armadura de placas ya estaba desapareciendo. Las tácticas de caballería estaban cambiando y el contexto militar era completamente diferente. Retrotraer estas armas al siglo XII o XIII es como poner mosquetes en manos de legionarios romanos. Vamos a las cruzadas específicamente, porque es ahí donde Hollywood más abusa de este anacronismo. Los cruzados que llegaron a Tierra Santa en el siglo XI y XII se encontraron con guerreros musulmanes que sí empuñaban espadas curvas, los predecesores de lo que eventualmente se conocería como cimitarras. Estas armas eran efectivas en el contexto del combate oriental. Caballería ligera, armadura limitada, tácticas de acoso y retirada. Algunos cruzados probablemente tomaron estas espadas como trofeos, quizás las usaron ocasionalmente. Pero la idea de que los caballeros europeos adoptaron masivamente las espadas curvas y las llevaron de regreso como armas estándar es una fantasía completa. ¿Por qué no las adoptaron? Porque las espadas curvas no resolvían ningún problema que los cruzados enfrentaran. Los cruzados luchaban contra caballería ligera musulmana, arqueros montados, infantería con armadura limitada. Sus espadas rectas, diseñadas para versatilidad, funcionaban perfectamente. Podían cortar cuando era necesario, podían empujar cuando encontraban resistencia. La espada curva ofrecía un corte ligeramente mejor contra objetivos sin armadura, pero perdía la capacidad de empuje que salvaba vidas cuando enfrentabas a un enemigo demasiado cerca. Y aquí está el detalle técnico que Hollywood siempre ignora. La espada curva requiere espacio para funcionar. El corte deslizante que hace a la katana o la cimitarra efectiva necesita un arco de movimiento amplio. En el combate medieval europeo, especialmente en formaciones cerradas o en el caos de una batalla de encuentro, ese espacio no existía. Estabas hombro con tus compañeros. El enemigo estaba a menos de 1 metro. Cada centímetro contaba. Una espada recta que puede empujar directamente hacia adelante sin necesitar un arco amplio era funcionalmente superior en ese contexto. La evidencia arqueológica es brutal en su claridad. Las excavaciones de campos de batalla de las cruzadas, los sitios de castillos cruzados en Tierra Santa, todos revelan espadas rectas europeas, espadas con guardas cruzadas características, hojas rectas de doble filo,
Diseño inequívocamente europeo. Las espadas curvas que aparecen son identificadas como armas musulmanas encontradas en contextos que indican pertenecían al enemigo, no a los cruzados. Pero Hollywood necesita sus espadas curvas porque lucen exóticas, porque sugieren que los cruzados adoptaron algo del enemigo, porque crean esa imagen romántica del guerrero occidental que aprende las formas orientales. Es una narrativa cinematográfica atractiva que ignora completamente cómo funcionaba realmente la adopción de armas en el período medieval. Los guerreros medievales eran pragmáticos hasta la médula. Si una tecnología enemiga era superior, la copiaban sin vergüenza. Los europeos adoptaron la ballesta de diseños orientales. Adoptaron tácticas de caballería ligera después de enfrentar a los mongoles. Adoptaron técnicas de asedio después de verlas en acción. Si las espadas curvas hubieran sido superiores en el contexto europeo, las habrían adoptado masivamente. No lo hicieron porque no lo eran. Aquí está la ironía final. Cuando las espadas curvas finalmente llegaron a Europa como armas estándar siglos después del período medieval, llegaron en un contexto completamente diferente. Los sables de caballería del siglo XVII y XVIII eran armas para combate montado contra infantería, diseñadas para cortar desde la altura de un caballo contra enemigos con armadura mínima o inexistente. Ese contexto no existía en el siglo XII. Las tácticas eran diferentes, la armadura era diferente, el campo de batalla era diferente. Hollywood toma armas del siglo XVII, las coloca en manos de guerreros del siglo XII y espera que nadie note el salto temporal de 500 años. Es equivalente a darle un rifle de asalto a un soldado de la Primera Guerra Mundial y asumir que nadie cuestionará el anacronismo, porque ambos son armas de fuego modernas. La próxima vez que veas una película de cruzadas donde los caballeros europeos empuñan espadas curvas elegantes, donde sugieren que estas armas eran comunes en arsenales occidentales, recuerda esto: estás viendo una mentira histórica tan fundamental que invalida toda la escena. Estás viendo exactamente el tipo de anacronismo perezoso que reemplaza la historia real con fantasía conveniente. Las espadas curvas son armas fascinantes con sus propias historias legítimas en sus contextos culturales apropiados, pero en manos de caballeros europeos medievales, especialmente durante las cruzadas del siglo XI al XIII, son pura ficción. Son el equivalente medieval de poner katanas en manos de legionarios romanos o arcos largos ingleses en manos de guerreros vikingos del siglo IX. Es Hollywood reescribiendo la historia para crear imágenes visualmente atractivas, sin importar la precisión. Y esa es quizás la lección más importante. Cuando el cine prioriza lo exótico sobre lo histórico, cuando elige la imagen impactante sobre la precisión cultural, no solo está creando entretenimiento inexacto, está reemplazando activamente la historia real en la imaginación colectiva. La katana europea no existió, pero ahora existe en las mentes de millones de espectadores que asumen que si está en pantalla, debe tener alguna base en realidad. No la tiene. Nunca la tuvo.